2021, año de la sobrenaturalidad divina, más allá de los límites. Gracias por conectarse a nuestro canal Mirejín Panamá. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, que el Señor me los bendiga de una manera muy especial a todos. Damos gracias al Señor por este día jueves 15 de julio del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Le agradecemos a Dios su cuidado, su protección, su ayuda, sus bendiciones. Y damos gracias porque una vez más Él nos da la oportunidad de que podamos estar juntos en el estudio de la palabra del Señor. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y como siempre, decirle que se ponga cómodo, cómoda, para que en este día podamos extraer las verdades contenidas en la maravillosa palabra de Dios. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar nuestro estudio. Padre, te honramos, te glorificamos, engrandecemos tu nombre y te damos gracias, porque reconocemos que tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Tu gracia sobreabundante para salvación sigue sobre nuestras vidas y seguimos disfrutando del grande amor con el que tú nos has amado. Gracias por una vez más darnos la oportunidad de juntos poder seguir estudiando tu palabra. No lo queremos hacer sin la dirección, la guianza, la conducción de tu Espíritu Santo. Por eso abrimos nuestros corazones como siempre para que tú deposites en ellos tus semillas apostólicas y proféticas que germinen, que crezcan y que den fruto para la gloria de tu nombre santo. Mientras estudiamos tu palabra, concede que tu glorioso y santo Espíritu pueda trascender en nuestra vida y acomodar lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro, para que seamos edificados y fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Por todo, papito, cuanto tú hagas, siempre tendremos el cuidado de entregarte a ti lo que te corresponde, la honra y la gloria, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos y hermanas, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la relación entre los esposos. Esta semana quiero hablar de la relación entre los padres e hijos. ¿Cómo podemos nosotros reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo en la relación con nuestros hijos? Si nuestra fe en Cristo es real, por lo general se probará en el hogar, en nuestra relación con quienes nos conocen mejor. Los hijos y los padres tienen responsabilidades mutuas. Los hijos deben honrar a sus padres, aun si estos son exigentes e injustos. Los padres deben cuidar de sus hijos con dulzura, a pesar de que sean desobedientes y molestos. Por supuesto que el ideal es que padre e hijos cristianos se relacionen con solicitud y amor. Esto será así si padres e hijos anteponen sus intereses a los del otro. En otras palabras, si se someten entre sí. En mi disertación del día de hoy, voy a desarrollar dos aspectos esenciales de mi tema. El primero, un mensaje a los hijos. El segundo, un mensaje a los padres. Vamos entonces a ir de lleno a la palabra de Dios. Un mensaje a los hijos.
Este punto está basado en Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 3. Así dice la palabra de Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Las relaciones entre los esposos son las fundamentales en la familia. El primer hogar establecido por el Señor contaba de un hombre y una mujer, no de padres e hijos. El plan de Dios era que la relación entre los cónyuges durase toda una vida, mientras que los lazos directos entre ellos y sus hijos solo durarían unos pocos años. Matrimonio, convivencia permanente. Paternidad, convivencia temporal. Con toda precisión, Pablo describe en primer lugar las relaciones entre los esposos. Ahora pasa al trato entre padre e hijos. Sus primeras palabras van dirigidas a los hijos. La principal indicación que hace es que los hijos deben obedecer a sus padres. La palabra usada original sugiere la idea de que deben escuchar con todo cuidado. La esposa se somete al esposo y los hijos deben obedecer a ambos padres. En los dos casos, esto debe ser hecho como para el Señor. También en los dos se incluyen todas las cosas, como les dice el apóstol a los hijos en Colosenses 3:20. Observamos qué razón da Pablo para que los hijos obedezcan a sus padres. Sencillamente les explica por qué esto es justo. En Colosenses se añade que es algo que agrada al Señor. Es justo, porque esto es lo que enseñan las Escrituras. Y lo es también porque este es el ejemplo que nos dejó Cristo. A pesar de que Él es el Hijo de Dios, Lucas hace la observación de que estuvo sujeto a sus padres terrenales mientras vivió con ellos en Nazaret, como dice Lucas 2:51. Amados hermanos y hermanas, ¿hay alguna relación entre la marcha de los hogares y la marcha de las naciones? Las relaciones en los hogares influyen en la marcha de las naciones. La desobediencia a los padres en el hogar suele convertirse después en falta de respeto a los maestros en la escuela. Esta a su vez se transforma en desprecio a la autoridad de la ley y a sus representantes. La consecuencia de todo esto es el tan descuidado problema actual de la delincuencia juvenil. Sin embargo, el problema no es tan moderno como podríamos pensar. Pablo dice que los hijos son desobedientes a los padres cada vez que la sociedad en general se aleja de Dios. Lo dice en Romanos 1:30. También esta desobediencia caracterizará a los jóvenes en los últimos tiempos, como le escribió el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. En su segunda carta, el capítulo 3, el versículo 2, le dijo lo siguiente: porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero,
serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Además de obedecer a sus padres, el apóstol les indica a los hijos que deben honrarlo y cita uno de los 10 mandamientos originales. Los niños judíos que habían en la iglesia de Éfeso habrían aprendido este mandamiento desde edad muy temprana. Hay una diferencia entre obedecer y honrar. No es lo mismo, ¿eh? Obedecer significa cumplir lo ordenado. Honrar significa mostrar respeto y amor. Los hijos no están obligados a desobedecer a Dios en obediencia a sus padres. Le debemos primeramente obediencia a Dios y luego a nuestros padres. En otras palabras, si nuestros padres nos mandan a hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecerlo. A los hijos adultos no se les pide que se subordinen a padres dominantes. Los hijos obedecen hasta que dejen de estar bajo el cuidado de sus padres. Pero la responsabilidad de honrarlo es para siempre. Entonces la obediencia es temporal. La sujeción dentro del hogar es temporal. Porque los hijos crecerán y se unirán a sus cónyuges y luego ellos formarán un hogar nuevo. Pero el honrar a los padres es para siempre, respetarlo y amarlo es para toda la vida. Sujetarse a ellos, obedecerlo, mientras estamos bajo su techo, bajo su dominio. Honrarlo es para siempre. Respetarlo y amarlo. Pablo les recuerda a los jóvenes que este es el primero de los mandamientos con promesa, aunque sea el quinto de los 10. En realidad es el único al que va unida una promesa concreta. Por tanto, es posible que el apóstol quisiera decir que este mandamiento era el primero en importancia para los hijos. De hecho, era el primero de los 10 que se hacía aprender de memoria a los niños judíos. La promesa es doble. Cuando los hijos obedecen a los padres, las cosas le van bien en la vida. Además de esto, su vida se alarga. Los hijos jóvenes piensan poco en estas dos cosas. Pero con el paso de los años, ambas se van volviendo cada vez más importantes. En la plena juventud, ahí en la adolescencia, en el inicio de la juventud, uno no le presta importancia a esto de irle bien en la vida y de que se alarguen los días. Irle bien en la vida, como uno está bajo la tutoría de los padres, ellos le entregan todo para todas nuestras necesidades. Pero ya cuando salimos del hogar de ellos, que tenemos que, como decimos aquí en Panamá, agachar el lomo, entonces allí es donde nos damos cuenta si realmente por honrar a nuestros padres nos está yendo bien. Y hay algunos que no honran a sus padres y la vida se les acorta. El problema es que se mueren y no pueden meditar que todo eso ocurrió porque ellos dejaron de obedecer al mandamiento de Dios de honrar, o sea, de respetar y amar a los padres. Hay que exhortar, yo exhorto a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes,
a que realmente le presten atención a este mandamiento. Yo he visto en el transcurso de mi vida morirse a muchos jóvenes que yo conocía, y algunos lógicamente se han muerto de enfermedades, y eso ocurre según el designio de la voluntad de Dios, pero otros han muerto violentamente. Y uno se pone a pensar, ¿por qué murieron violentamente? Pues ellos primero no se sometieron a sus padres y no lo honraron. Algunas sociedades honran a sus ancianos, respetan su sabiduría, dan deferencia a su autoridad y buscan su comodidad y satisfacción. A mí Dios me concedió la oportunidad de poder viajar a Asia. Específicamente el Señor me permitió viajar a Indonesia. Recuerdo cuando en el primer viaje exploratorio fueron los esposos Brown, y ellos están más jóvenes que yo. Comenzaron a hacer la introducción de lo que querían hacer, de lo que el Señor había ordenado que hiciéramos allá. Y no le prestaron mucha atención, pero de repente le pusieron un video donde aparecí yo. Entonces ellos dijeron que yo era su padre ministerial y su cobertura, y entonces la iglesia estuvo mucho más abierta para poder recibirnos, porque ya entonces vieron mi barba blanca y parte del cabello con cana y todo eso, y ellos allá son una sociedad que honran a los ancianos, respetan la sabiduría de los ancianos, le dan deferencia a su autoridad y buscan comodidad y satisfacción para ellos. Así es como los cristianos debemos actuar. Donde los ancianos se respetan, la larga vida es una bendición, no un peso. Vamos al segundo punto, un mensaje a los padres. Este segundo punto está sustentado por Efesios capítulo 6, el versículo número 4. Dice así la palabra del Señor: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Cuando comienza a hacer indicaciones, Pablo se dirige específicamente al padre. Sin duda, también tenía en mente a la madre. Con todo, el padre es el cabeza de familia, tal como él acaba de decir con claridad. Además, hacía falta que le hablara directamente al padre, porque un padre romano tenía dominio absoluto sobre sus hijos. Los podía vender como esclavos e incluso matarlos, sin que la ley lo considerara culpable de delito alguno. Entonces, como vivían en una sociedad influenciada por los de Roma, había que ser muy claro en la relación de los padres cristianos con sus hijos, que no era lo mismo de la relación de los padres romanos con sus hijos. ¿De qué forma tienden los padres a desesperar a sus hijos? Lo primero que les indica Pablo a los padres es que no provoquen a ira a sus hijos. No lo deben irritar sin necesidad ni exasperarlos. En Colosenses 3:21, el apóstol añade: para que no se desalienten. Los padres pueden llegar a exasperar a sus hijos
cuando les tratan de imponer demasiadas reglas minuciosas, no son constantes en su manera de imponer las normas en el hogar, mantienen una disciplina exageradamente dura, se pasan la vida regañándolos, manifiestan preferencia entre ellos o tienen desaveniencia entre ellos en cuanto a puntos de disciplina. Pablo prohíbe todas estas cosas, y si sus palabras condenan la dureza en la disciplina, por supuesto que condenan también el maltrato físico. Alguien dijo humorísticamente que ser regañón es algo así como recordarle continuamente algo a alguien cuando sabemos que no lo ha olvidado. Y vivir bajo un continuo regaño es como morir a picotazos de ganso. El propósito de la disciplina paterna es ayudar en el crecimiento de sus hijos, no herir ni desanimarlos. La paternidad no es fácil. Requiere mucha paciencia para formar a los hijos en amor, de manera que honren a Cristo. La frustración y el enojo no deben motivarlo a disciplinar. En cambio, los padres deben actuar en amor, tratando a sus hijos como Cristo trató a las personas que amó. Esto es vital en el desarrollo de los hijos y en el concepto que tengan del Señor. Desde el punto de vista positivo, el apóstol dice que los padres deben criar a sus hijos en santidad de vida. Los deben educar en las cosas del Señor. Deben proveer para sus necesidades. Esto comprende su educación, instrucción, corrección y disciplina, incluyendo los castigos. También deben amonestar a sus hijos. Al hacerlo, los están instruyendo y alertando al mismo tiempo. Yo tengo una pregunta aquí. ¿Qué hace falta para ser un buen padre? He aquí algunos de los requisitos. Voy a citarle algunas cuestiones que necesitamos nosotros para ser buenos padres. La primera, tiempo. Oiga esto, tiempo. Los valores y el estilo de vida del cristiano no se transmiten de una sola sentada. La disciplina eficaz no se puede administrar con apresuramiento. Todas estas responsabilidades de los padres exigen años de estrecha relación con sus hijos. Los hijos consumen gran cantidad de tiempo. Lo segundo que necesita alguien para ser un buen padre es paciencia. Enseñarle a los niños a vestirse, limpiar sus cosas, tener buenos modales y demás son deberes que con frecuencia ponen a prueba la paciencia de sus padres. Cuando crecen los hijos, los padres tienen que darle más libertad de decisión y a veces las decisiones que toman los defraudan. Pero usted necesita ser paciente, porque la Biblia dice que Dios es paciente con nosotros. Somos hijos de Dios. Y entonces, ¿cuántas veces nosotros nos defraudamos a Dios? Pero
Él es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que nuestro Dios es totalmente paciente y los padres debemos ser pacientes. Tercero, humildad. Los padres no tienen razón siempre en su trato con los hijos. A veces se equivocan. Todos nos equivocamos. Cada vez que cometan un error, deben tener la suficiente humildad para admitirlo y pedirle perdón a sus hijos. No crea que porque usted es el papá o la mamá, no necesita pedirle perdón a sus hijos cuando cometen errores, cuando se equivocan. Si lo hacen, es una verdadera bendición. Algunos padres vacilan en hacer esto por temor a perder su respeto. Sin embargo, lo cierto es todo lo contrario. Cuando los hijos ven que hay humildad en los padres y que ellos están dispuestos a pedir perdón cuando cometen errores, cuando fallan, eso aumentará el respeto de ellos. Porque de lo contrario, cuando usted comete error, usted se equivoca, sus hijos se dan cuenta. Y si usted pasa por alto esto y usted no pide perdón, sus hijos llegan a entender que a usted no le importa, no le importa cómo vive. Entonces ellos tendrán mayor concepto de usted cuando usted le pida perdón, cuando se equivoca. Algunos padres piensan que para que los respeten necesitan ser un ogro. Esa no es la característica de nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios no es un ogro. Y no me diga que usted no respeta a Dios. Lo respetamos sin que Él sea un ogro. ¿Sabe por qué nosotros respetamos a Dios? Porque sabemos que Él nos ama. ¿Sabe cuándo los hijos van a respetar a los padres? Cuando ellos saben que usted le ama igualmente. Lo cuarto, ser modelos. La mejor forma de criar a los hijos es darle un modelo positivo que puedan seguir. Los hijos aprenden algo de lo que dicen sus padres. No todo, algo. Un poco más de lo que hacen sus padres, porque la obra habla más fuerte que la palabra. Y la mayor parte aprenden de lo que son sus padres. Oiga esto, los hijos aprenden de sus palabras un poquito. Aprenden de sus hechos, de lo que usted hace otro poquito más que lo anterior. Pero la mayor parte de lo que sus hijos aprenden es de lo que usted es. Los padres tienen que ser capaces de decirle a sus hijos, como Pablo les dijo a los cristianos de Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Amados hermanos y hermanas, para concluir, les resumo esta disertación en las siguientes palabras. Hijos, obedezcan. Aquí se establece un principio global sobre la actitud que los hijos deben tener hacia sus padres. Por otra parte, Pablo solicita a los padres dos cosas. Primero, que no los reprendan o regañen al grado que los hijos reaccionen negativamente. Segundo, que lo formen en la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, que lo hagan
aplicando los mismos principios que enseñó nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Bueno, es maravilloso ver los consejos divinos que el apóstol Pablo le dio primeramente a los esposos y luego a los hijos y a los padres. En el hogar donde están los esposos, donde están los padres y los hijos, es donde nosotros debemos mayormente reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que es fácil reflejar la imagen del Señor en el templo? Cuando nosotros vamos al templo, wow, tenemos alas. Pero otra cosa es cuando estamos en la casa, que sabemos que no nos están viendo los hermanos. Entonces allí es donde nosotros debemos reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su carácter. Hay padres que tratan mal a sus esposas y aunque traten de hacerlo mejor con sus hijos crecen con resentimiento al ver la manera como ellos tratan a su mamá. Hay una relación muy íntima y estrecha entre hijos y madre. Entonces hay padres que hasta, usted se imagina, hay padres, estoy hablando de cristianos, que hasta golpean a sus esposas. No, y hablo más allá de cristianos. Hay pastores que golpean a sus esposas, que las ofenden, que le gritan, que le dicen, a veces no palabras sucias, pero palabras hirientes. Y los hijos oyen esto y usted cree que aunque estén chiquititos, ellos guardarán eso porque no ven un ejemplo de su padre tratando bien a su mamá. Sin embargo, cuando están en el templo, ¡wow! Eso es una rareza. Entonces los hijos ven que los padres tratan bien a su mamá en el templo y ellos comienzan a pensar, no se lo van a decir al papá, pero van a decir, mi papá es hipócrita. Es una cosa cuando está en la casa y otra cosa cuando está en el templo. Le digo una cosa, amado, eso es bien feo. Donde más tenemos que reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo es precisamente en el hogar, en las relaciones entre esposos, las relaciones de hijo con padre y de padre con hijo. Así que damos gracias al Señor por todas estas instrucciones que, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos da a nosotros para que podamos reflejar en el hogar la maravillosa imagen de nuestro Señor Jesucristo, mostrar su carácter. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo queremos darte gracias. Tu palabra es nuestro alimento. A través de ella somos enseñados, instruidos, corregidos. Tu palabra nos capacita, nos entrena para que nosotros podamos ser lo que tú has diseñado cuando nos escogiste en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Dice tu palabra que lo hiciste para que estemos delante de ti santo y sin mancha para alabanza de la gloria de tu gracia. Yo quiero pedirte que nos ayudes a todos a seguir proyectando la imagen, el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestro hogar. Y sobre todo, Padre, yo oro por aquellos que no tratan bien a sus esposas, que ya tienen hijos, pero que no tratan bien a sus esposas. Están tratando de enseñarle a los hijos con palabras, pero no con sus obras y con su propia vida, lo que ellos son.
Te ruego en el nombre de Jesús que intervenga para que estos padres que gritan, que hieren a sus esposas, que le pegan a sus esposas, sean redarguidos por tu Espíritu Santo, convencidos de pecado, de justicia y de juicio, para que haya un verdadero arrepentimiento y sepan que la primera iglesia que nosotros tenemos es precisamente el hogar, y que tú estás allí viendo todo lo que nosotros hacemos. Que cada padre de estos que todavía no ha aprendido a amar a su esposa como Cristo ama a su iglesia, para reflejar este amor en sus hijos, Señor, pueda recapacitar en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de pastores que le pegan a sus esposas. Esto es feo, desagradable. Por eso David le dijo a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque el Señor nuestro Dios escudriña el corazón de todo y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, te desechará para siempre. Que los padres podamos ser modelos en nuestros hogares. Señor, que dediquemos tiempo para nuestros cónyuges, nuestros hijos, que podamos, Señor, tener paciencia con el cónyuge, con los hijos, que podamos ser humildes para poder reconocer nuestros errores, nuestras equivocaciones, y cuando así sea podamos pedir perdón. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos que tu visión es familiar y que la familia es el modelo divino. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, les agradezco el haber estado conmigo este tiempo. Espero en el Señor poder estar con ustedes el próximo domingo a las 5 de la tarde. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le proteja, le guarde, le cubra, le bendiga y le prospere en todas las cosas. Saludos y bendiciones. Esta ha sido otra transmisión de Mirejín Panamá. Recuerde sintonizarnos los días jueves a las 7 p.m. y domingos a las 5 p.m. Además de nuestros servicios en vivo los domingos a las 10 a.m. Gracias por conectarte.